señor Francisco Charri, director de Ecofleet en XM, una destacada iniciativa que promueve la sostenibilidad mediante el uso de tecnología avanzada en la gestión de activos ambientales. Charri lidera el portafolio de plataformas de Ecofleet, diseñado para registrar y certificar proyectos en áreas como carbono, biodiversidad y economía. Francisco Charri ha sido clave en la creación de herramientas como EcoGos para proyectos de energía renovable, Carbonoa para gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, y EcoRed para certificar materiales reciclados. Su liderazgo se centra en empoderar a las comunidades y fomentar el uso de tecnología avanzada para apoyar el crecimiento de apoyos ambientales en Colombia, alineando así la estrategia de XM con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha global contra el cambio climático. Esta experiencia le aporta una perspectiva invaluable sobre el papel de las comunidades indígenas en la sostenibilidad y la tecnología aplicada a los bonos de carbono. Ellos suelen sobresalir la importancia del empoderamiento de las comunidades indígenas en tecnología para ser aplicada en los proyectos de bonos de carbono. Así que recibámoslos con un fuerte aplauso al señor Jaime Alejandro Zapata Uribe y al señor Francisco Charri de la empresa XM. Muchas gracias, Jaime, y qué bueno llegar a este punto porque aquí precisamente conectamos con algo que para nosotros es supremamente valioso y es cómo la tecnología permite empezar a facilitar las condiciones para que, por ejemplo, las comunidades puedan hacerse partícipes y tengan un mayor empoderamiento dentro de todos estos procesos asociados a la gestión de los activos ambientales. En este caso en particular, hacemos énfasis en lo que nos dice allí Carbonoa. ¿Por qué? Carbonoa, como bien lo mencionaba Jaime, es la plataforma que registra, permite la administración de alguna manera de la información relacionada con los resultados en términos de mitigación, asociada a la mitigación de los gases de efecto invernadero. ¿Pensado para qué? Para los mercados de carbono. Y entonces, los mercados de carbono quizás son un término que ustedes han escuchado mucho, se ha especulado bastante sobre qué es eso, qué es el mercado de carbono, qué ocurre alrededor de esos mercados o cómo se puede aplicar a esos mercados. Y ahí lo primero es entender, cuando hablamos de un mercado de carbono, básicamente es un mercado donde se transa un resultado ambiental. ¿Cuál es ese resultado? La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un ejercicio de mitigación sobre el cual se reconoce un valor, en este caso se reconoce un valor sobre la unidad de medida que es una tonelada de CO2. Pero resulta que estos mercados tienen unas condiciones que los hacen bastante particulares. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que está buscando el mercado, parte de tener una calidad en términos de las reducciones y las remociones. Hablando de las reducciones, ese gas de efecto invernadero que no emitimos, una remoción, la captura del CO2 que se hace, por ejemplo, a través de un sumidero de carbono como pueden ser los árboles. Entonces, en ese caso se habla de calidad. ¿Y qué quiere decir la calidad? Cuando hablamos de la calidad, por ejemplo, son una serie de atributos que deben tener esos resultados de mitigación. Esa reducción de emisiones debe tener unas condiciones que los haga precisamente únicos, que los haga en este caso reales, es decir, que yo pueda medir que ese resultado ambiental fue efectivamente alcanzado, que sean medibles. No es solamente decir que yo reduzco las emisiones de gases de efecto invernadero, yo tengo que medirlo, yo tengo que demostrar en este caso cómo ese resultado incluso lo puedo llegar a cuantificar, y ahí es donde la tecnología juega un papel supremamente importante, y es lo que nosotros llamamos el monitoreo. También que sean adicionales, es decir, que cuando yo hago un ejercicio de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, yo demuestre que estoy haciendo un esfuerzo que va más allá de lo que normalmente hubiera ocurrido. Eso es la adicionalidad. No es entonces simplemente pensar en reducir o en enunciar que estoy mitigando gases de efecto invernadero, sino hacer todo un ejercicio para demostrar que todo eso que estoy haciendo pues implica un esfuerzo y que ese esfuerzo de alguna manera lo estoy demostrando a partir precisamente de este ejercicio que la tecnología me permite a mí registrar y me permite precisamente demostrar. También tenemos en este caso que sean únicos y trazables. Cuando mencionaba Jaime, por ejemplo, algo relacionado con la doble contabilidad. Uno de los problemas que tiene el mercado de carbono actualmente es que se pueda dar la doble contabilidad. ¿Qué es la doble contabilidad? Que por un mismo proyecto, por una misma actividad que reduzca emisiones, se contabilice dos veces el mismo resultado. Y esa contabilización doble del mismo resultado puede implicar que entonces el mercado tenga que pagar doble vez por ello. Eso es un riesgo sobre el que el mercado no está dispuesto a participar. Entonces hay que ver cómo se mitigan esos riesgos y ahí entra un ejercicio muy importante de llevar una correcta contabilidad de todos los resultados de mitigación y ahí es donde la tecnología también empieza a jugar un papel importante.
que sean verificables, es decir, que si yo desarrollo una actividad, esté también en capacidad de que llegue una tercera parte independiente a poder evaluar, a poder dar un veredicto sobre ese resultado para dar una connotación de que es real. También que no existan fugas, y en el caso de las fugas hablamos que no se generen otros impactos. ¿Qué ganamos nosotros si se desarrolla un proyecto que reduce emisiones? Buenísimo, estamos contribuyendo a esa lucha contra el cambio climático, estamos mitigando gases de efecto invernadero, pero por otro lado estamos generando otros problemas. Y eso lo estamos viendo hoy día en los proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en algunos sectores, en algunos casos que involucran a las comunidades. ¿Por qué? Porque entonces, por un lado, estamos trabajando proyectos de reducción de emisiones, muy bien, estamos haciendo el ejercicio desde el punto de vista ambiental, pero quizás desde el punto de vista social lo que estamos es generando unas dificultades al interior de la comunidad, porque no los estamos haciendo partícipes, no estamos comunicando la información de manera adecuada y se están generando conflictos al interior de las comunidades. Entonces, por eso es muy importante también garantizar esa visión, como decía Jaime, esa visión holística, esa visión integral. No quedarnos solo con el componente de mitigación, sino que tenemos que ser mucho más amplios en la forma que hacemos el abordaje. Y también la duración. Cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, estamos hablando de que reducir emisiones de alguna manera lo que nos permite es acelerar la acción para evitar la catástrofe que viene asociada a un problema que es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que lo estamos viendo, las consecuencias es el aumento de la temperatura, y ese aumento de la temperatura pues tiene unos impactos, por ejemplo, en todo lo que es la climatología mundial, es decir, estamos alterando el clima del planeta, y eso empieza a tener una serie de efectos, ¿cierto? Y esos efectos, lo que hacemos nosotros es que en la medida que garanticemos que los proyectos son reales, logran el resultado esperado, y es un resultado que se mantiene en el tiempo. Entonces, estamos haciendo, digamos, que ese aporte a esa acción climática, pues empieza a tener un sentido, digamos, en términos de lo que nosotros buscamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso es tan importante esa duración. Entonces, teniendo en cuenta lo que busca el mercado, es decir, aquí yo les doy una síntesis rápida de lo que el mercado de carbono, esos actores que están dispuestos a pagar por un resultado de mitigación están buscando, y es esto. ¿Cómo podemos nosotros entonces establecerlo desde lo que realmente necesita el mercado? Porque hasta ahora habíamos hablado de la visión del que compra, es decir, es lo que quiere el mercado, pero es realmente lo que quiere el mercado lo que se necesita, y esa es una pregunta supremamente importante, porque muchas veces lo que se necesita va más allá del resultado únicamente económico. Y entonces eso nos lleva a una segunda dimensión donde nosotros lo que tenemos aquí es, por ejemplo, a las comunidades reflejadas en términos de unos intereses que hay detrás de estos proyectos, ¿cierto? Y cuando hablamos de las comunidades en términos de esos intereses, estamos hablando de lo que realmente debería representar un proyecto de carbono para una comunidad. Y centrándonos específicamente en el contexto de este evento, que yo se lo decía a María Fernanda y Iván, me parece fabuloso, porque abre una discusión sobre esa brecha tan grande que hay entre lo que nosotros creemos que puede ser algo correcto para el medio ambiente y lo que realmente tienen las comunidades, ese saber ancestral que realmente ha venido haciendo esas acciones de protección, ha venido trabajando con el bosque por muchos años. Y llegamos nosotros con ideas a plantear que entonces eso se puede reemplazar. Entonces nosotros llegamos con algo novedoso y entonces eso es la realidad. No, en algún momento tenemos que generar esa integración. Y precisamente un foro como estos, una cumbre de conocimiento de inteligencia artificial, está generando esos espacios, está generando que no se dé más ese choque y por el contrario empiece a haber un ejercicio mancomunado, un ejercicio donde se reconozca los saberes ancestrales, la experiencia de vida de las comunidades puestas al servicio de lo que realmente es una oportunidad como los mercados de carbono. Y entonces, en términos de esa necesidad, empezamos a ver cosas como estas. ¿Qué se necesita en el mercado? Justicia. Y cuando hablamos de la justicia, estamos viendo que hacia un lado se debe reconocer el derecho de las comunidades, se debe reconocer también ese rol de las comunidades dentro de estos procesos, pero hacia afuera estamos hablando que se debe también establecer en términos de la justicia un marco regulatorio adecuado. Si nosotros vemos hoy día en la mayoría de los países donde se desarrollan actividades asociadas a los mercados de carbono, nos encontramos con una realidad, y es que no hay marcos regulatorios. No se hace, o podríamos decir que esa falta de marco regulatorio no es algo, digamos, que se haga, digamos, queriendo afectar la dinámica de estos mercados. No, simplemente estamos hablando que los mercados de carbono son un instrumento económico realmente nuevo. Hasta hace unos años no se hablaba
de la posibilidad de que se pagara o se recibiera, por ejemplo, una retribución económica por conservar el medio ambiente, por emitir menos gases de efecto invernadero. Eso es algo nuevo. Eso entra dentro de una nueva discusión, dentro de una nueva dinámica de la acción hacia la sostenibilidad. Y por eso es muy importante empezar a pensar en esa justicia, no solamente al interior de los proyectos, sino también hacia afuera de los proyectos. Tenemos también, y aquí me disculpan que por alguna razón se desconfiguró la letra, me acabo de cuenta, en el caso del acceso. Y cuando hablamos de acceso, ¿qué es? Cuando estamos en términos de los mercados de carbono en este momento, la realidad que tenemos es que existen unas asimetrías de información. ¿Qué quiere decir una asimetría de información? Tenemos partes dentro del mercado, actores, que de alguna manera tienen una posición dominante. ¿Por qué? Porque tienen más información. Más información relacionada con el mercado, entonces eso los lleva a tomar una posición ventajosa en términos de la negociación de sus potenciales resultados. Entonces lo que necesitamos en términos de la necesidad del mercado es que haya más acceso a esa información, y no vista solamente como información, sino vista también como conocimiento. Y entonces ahí es muy importante que hacia afuera todas las partes interesadas estén compartiendo, se estén dando esos flujos en términos de la información, pero al interior debe haber también mecanismos de control, mecanismos que controlen de alguna manera esas asimetrías de información, para que en un momento en el que se desarrolle un proyecto, en algún momento donde uno de estos proyectos quiera entrar a participar del mercado para recibir una contraprestación económica por esos resultados de mitigación, pues entre en las mismas condiciones de negociación. Y cuando hablo en términos del proyecto, no me estoy refiriendo a los intermediarios, me estoy refiriendo a las comunidades, que son los realmente propietarios de los proyectos, porque ese es sus territorios donde se están desarrollando. En términos de transparencia, y ahí quiero hacer énfasis en algo, y es que la transparencia es supremamente importante. Mencionaba Jaime nuevamente el ejercicio de cómo la información y todo lo que se desarrolla alrededor de estos proyectos debe estar abierto al público. En estos casos, cuando nosotros vemos lo que son los proyectos de carbono, nos encontramos con una realidad, y es que no toda la información está siempre a la vista. Hay información detrás de la información. Y eso no debería pasar, porque estamos hablando en un ejercicio donde el fin último de los proyectos de mitigación, ¿cuál es? No es generar ingresos, no es generar el activo que se transa, esa tonelada de CO2, que es la unidad de medida que se llama crédito de carbono. El fin último de estas actividades es ¿qué? Es contribuir a la lucha por el cambio climático, contribuir a la mitigación, a la reducción, a la limitación del problema del cambio climático. Entonces, a veces se pierde un poco de vista eso, y por eso la transparencia empieza a jugar un papel extremadamente importante, porque si ese es el objetivo, pues el resto de información o toda la información debería estar siempre disponible, ya sea hacia afuera, que la información se suministre abiertamente, o hacia adentro, que la información fluya de manera natural dentro del proyecto. También vamos a ver en términos de la equidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la equidad, estamos viendo básicamente ese trato igualitario que se debe dar dentro de los proyectos. Hoy día, si nosotros hacemos un balance de cómo se desarrollan los proyectos, estamos viendo que hay una cadena de intermediación, hay una serie de actores que entran dentro del proceso, ¿cierto? Algunos de estos actores son supremamente importantes, y en este caso, por ejemplo, el trabajo de entidades como Fran y David, porque básicamente tienen el rol de ser garantes de alguna manera de lo que se está haciendo dentro del proceso. Y lo hacen apoyándose en la tecnología, pero quizás más importante, lo hacen vinculando a las comunidades al proceso. Pero así como tenemos entidades como Plan ahí, tenemos otras entidades que simplemente lo que quieren es generar el ingreso, generar el recurso económico, y simplemente manejan todo a conveniencia, de tal manera que dejan por fuera a los verdaderos tomadores de decisión, que son las comunidades. Simplemente se centran en lo que es el desarrollo del proyecto, en lo que es el desarrollo del activo, sin tener en cuenta ese fin último. Y por eso ahí hablamos de equidad. La equidad se da desde la toma de decisiones, desde la participación, desde la distribución de beneficios, es decir, la equidad tiene que ser siempre un principio que reine dentro de los mercados de carbono. Lo mismo en términos de los beneficios, estamos hablando aquí, pues que los beneficios que resultan no solamente se den en términos económicos, hay otra serie de beneficios. Y los beneficios, es muy importante, tienen que satisfacer necesidades. Ayer teníamos una conversación en otro panel y alguien hacía una referencia. Decía, es que ahorita hay todo un ejercicio alrededor de la mercantilización del medio ambiente, la mercantilización de la naturaleza.
Es un término que si uno lo ve a la ligera, podría generar algo de confusión, porque los mercados de carbono no buscan mercantilizar el medio ambiente. Los mercados de carbono son un medio, son un mecanismo que permite apalancar recursos, más no son los únicos. Son recursos que deberían permitir acelerar la acción climática. Estamos hablando que el cambio climático es un problema que no se mueve a la velocidad que quisiéramos. Ojalá el cambio climático lo pudiéramos ver allá en un horizonte de 1000 años. Fabuloso. Nos da espacio, nos da tiempo para pensar, para reorganizarnos, para trabajar. El cambio climático se viene acelerando. Solo como referencia, anteriormente, dentro del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que es como el órgano científico de Naciones Unidas, que recaba información a nivel mundial, la procesa y genera insumos para la toma de decisión, se hablaba de horizontes de 500 años. Luego bajamos, ahora hablamos de horizontes de 100 años. Y próximamente vamos a hablar a horizontes de 50 años. Ya estamos midiendo los impactos cada vez en periodos más cortos, porque lo que se tiene de evidencia es que los impactos del cambio climático se mueven dentro de lo que sería una figura exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Más o menos así. En periodos más cortos estamos teniendo impactos más altos. Entonces eso llama a que la acción por la lucha por el clima sea más rápida. Y eso lo logramos precisamente trayendo esos beneficios económicos. Pero entonces no podemos perder de vista que esos recursos deben entrar es para suplir esas necesidades, para generar ese dinamismo en la acción climática, no para otras cosas. Y finalmente, pues una coherencia entre lo que hay, una alineación, una articulación entre lo que tiene el proyecto y básicamente que se hable con el contexto. Es decir, yo no gano con desarrollar un proyecto de carbono si ese proyecto de carbono no está respondiendo a un objetivo más amplio, ¿cierto? Que sea precisamente o que esté alineado con lo que está ocurriendo en ese entorno. Entonces, si esto lo vemos en términos de cómo podemos nosotros desde la tecnología empoderar a las comunidades indígenas, nos surgen unas ideas fuerza. Y son unas ideas que nos dan a nosotros una señal de hacia dónde podría llevarse la discusión y hacia dónde la tecnología podría entrar a jugar un papel supremamente importante en términos de dar las herramientas para que esa participación de las comunidades en los mercados de carbono se dé de la mejor manera. Y cuando digo se dé de la mejor manera es bajo esas necesidades que acabamos de conversar, bajo principios de equidad, de transparencia, de legalidad, de distribución adecuada de beneficios. Entonces, ¿cómo lo puede hacer la tecnología? Y aquí queremos, y yo retomo algo que decía Jaime ahorita, si algo hemos aprendido a hacer en XM es a manejar la información, a manejar la data. Son 19 años administrando la energía del país, algo aprendimos. Administrando las transacciones del mercado de energía, algo nos quedó. Y en términos de cómo hacerlo de manera correcta, puede que no sea la única manera, no es que nosotros traigamos acá la solución a todos los problemas, pero traemos una receta que ha funcionado y queremos, en este caso, plantearla de manera que se pueda aplicar a los mercados de carbono. Entonces, la primera gran ventaja que nos ofrece precisamente la tecnología y nos permite empoderar a las comunidades de cara a los mercados de carbono, pues es la posibilidad de múltiples idiomas reconociendo el valor de cada forma de comunicación. Hoy día, uno de los problemas que tienen las comunidades cuando entran a participar de este tipo de proyectos, por ejemplo, el lenguaje que utilizamos. Entonces, las comunidades de entrada están siendo excluidas en términos de la comunicación. ¿Por qué? Porque no estamos manejando el mismo lenguaje. Y cuando hablo de lenguaje no solo es el idioma, sino la forma en que estamos entendiendo la naturaleza, en cómo un proyecto de carbono, nosotros lo vemos desde el punto de vista de una reducción de emisiones. Las comunidades ancestrales, el conocimiento ancestral lo plantea desde el valor que tiene la que hay que solucionar. Y ahí la tecnología juega un papel claro, porque la tecnología puede ser ese articulador del lenguaje, puede ser ese traductor que tiene que ser bidireccional, porque no es solamente de las comunidades ancestrales ese conocimiento en ese lenguaje hacia nosotros, sino de nosotros también hacia las comunidades, para que empecemos a entendernos de manera común. Entonces, primera gran herramienta, primer gran foco de empoderamiento que podemos tener desde la tecnología hacia empoderar a las comunidades para que puedan liderar sus propios proyectos. Conocimiento disponible para todos y en todo momento. Vuelvo y retomo algo que yo mencionaba, el tema, por ejemplo, de las asimetrías de información. Y cuando hablamos de la información, no solamente hablamos en términos de un documento, de un formato, de algo relacionado precisamente con algo físico, sino el conocimiento es lo que nosotros llevamos y hemos venido construyendo dentro de nuestra dinámica, dentro de nuestro quehacer diario y que se va llevando generaciones por generaciones.
Me parece valiosísimo algo que mencionábamos, que conversábamos ahorita en términos del conocimiento. Qué bonito poder tener, que la tecnología facilite, poder tener un repositorio de conocimiento ancestral. Que ese conocimiento no se pierda. Y que ese conocimiento que muchas veces nosotros lo damos por sentado, creemos que no nos puede contribuir, realmente tiene unas herramientas supremamente poderosas para todo esto que estamos haciendo en términos de la acción climática. Y ahí la tecnología, pues precisamente brinda un papel importante porque puede ser el que facilite ese repositorio de información, puede ser el que permita que ese conocimiento, esté allí disponible no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras y que se pueda aplicar en los proyectos. Eso es supremamente importante. En términos de la aplicación de criterios sobre aspectos no físicos. Y entonces ahí también hablábamos que, por ejemplo, cuando se habla de un mercado de carbono, se habla siempre de la tonelada de CO2, la reducción de emisiones, pues es la unidad de medida, no podemos negarlo, y es, digamos, como el consenso que de alguna manera se logró para poder establecer un valor económico, ¿cierto?, sobre ese resultado ambiental. Pero resulta que también hay otros aspectos no necesariamente económicos que deberían primar en los proyectos, que deberían primar en las actividades que se desarrollan en territorio, precisamente en términos de cómo todo ese conocimiento ancestral se puede abocar a desarrollar actividades que no solamente resulten en la reducción de emisiones, por ejemplo, porque se evitó la deforestación, sino que todas esas actividades también pueden representar todo un ejercicio de potenciación de ese sentir ambiental, de esa zona, de ese territorio. Y eso debería también poderse tener en consideración. Eso debería ser quizás uno de los argumentos más poderosos. Debería ser uno de los argumentos más valiosos que debería reconocer el mercado. ¿Dónde se está desarrollando el proyecto? ¿Qué comunidades están detrás? ¿Qué nos están dejando esas comunidades además de ese resultado ambiental? Porque hay muchos más elementos a considerar. Y la tecnología nos permite que de alguna manera esos criterios, por ejemplo, los podamos incluir dentro de estos proyectos de carbono. También la comunicación continua entre todas las partes va muy en línea, no solamente es un tema de tener un lenguaje común, sino que existan siempre canales de comunicación abiertos. Para mí, haciendo también aquí una síntesis de mi vida pasada, de mi vida de mis trabajos anteriores, pues tuve la oportunidad de ser el director de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente por 3 años, la autoridad en temas de cambio climático aquí en el país, y de alguna manera, bajo mi tutela estuvo por mucho tiempo temas asociados al carbono, mercados de carbono. Y era muy triste ver cómo, por ejemplo, la comunicación, las comunidades quedaban relegadas en términos de los proyectos y eran los últimos en enterarse de lo que ocurría con los proyectos. También en este caso, y yéndome también hacia el otro lado, también era muy triste ver cómo, como autoridad ambiental, éramos los últimos en enterarnos de lo que pasaba con los proyectos. Es decir, en el territorio no sabíamos qué estaba ocurriendo con los proyectos de carbono. Todo se daba a nivel de un camino, digamos, en la mitad de los actores eran los que hacían todo esto y al final las partes importantes se quedaban por fuera. ¿Y eso por qué ocurría? Porque no había canales de comunicación abiertos. Tenemos un gran trabajo que hacer en términos de mantener esa comunicación continua. Y eso incluso pasa por cambiar nuestra misma forma de pensar y de ver a las otras partes en este proceso. A veces es difícil, hay resistencia en términos de la comunicación entre una autoridad y una comunidad, o de una comunidad a la visión hacia una autoridad, cuando deberíamos pensar que estamos yendo para el mismo lado. Todos tenemos el mismo fin y por eso retomo eso que yo decía. Lo que nosotros tenemos en este momento que no podemos perder de vista es hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo lo hacemos? Es donde estamos en este momento, pero ese no es el objetivo. El objetivo es hasta dónde queremos llegar y eso debería ser un propósito conjunto, que es donde precisamente vemos nosotros que tenemos esa posibilidad de alinear ese propósito en términos de la tecnología. También tengo la última, porque ahí hay un tema interesantísimo, el proceso de certificación, simplificado y de fácil entendimiento. Aquí también es importante ver que cuando hablamos de un proyecto de carbono, tengo que demostrar que el resultado ambiental es real, ¿cierto? Y lo mencionábamos atrás. Pero eso no es solamente decir, es que Francisco Charre dijo que se redujeran toneladas. No, pues buenísimo, eso es un yo con yo. Pues a mí me creen unos, pero ¿y el resto qué? ¿Y será que lo que yo digo siempre es cierto? Siempre va a existir la necesidad de que tengamos, de alguna manera, alguien que esté dando una certeza sobre lo que yo estoy diciendo. En términos de un proyecto sería, pues debe haber alguien que esté generando la confianza en términos de decir lo que está haciendo este proyecto, esos resultados que está generando son veraces, son ciertos. Pero resulta que de alguna manera hemos perdido
esa lógica de la simplicidad de las cosas. Como dicen por ahí, hay un dicho, lo complicado y lo simple. No hay nada más complejo que hacer algo simple, que hacerlo sencillo. Y eso no lo podemos perder de vista, porque si nosotros seguimos manejando todo como si fuera, créanme que desarrollar un proyecto de carbono no es lanzar un cohete al espacio, pero tampoco es, venga, yo hago aquí 2 hojas y ya tengo un proyecto de carbono. Esto implica un proceso, pero lo que podemos hacer es que ese proceso lo podemos simplificar, no necesariamente hacerlo sencillo, hacerlo, digamos, no riguroso, no, tiene que ser muy riguroso, puede ser complejo, pero está en función de nosotros cómo lo simplificamos para todos los que participan. Y ahí es donde la tecnología juega un proceso supremamente importante, porque puede simplificar, puede hacer más entendibles estos procesos. Acerca a todos con los proyectos y a todos los niveles, retomo algo muy parecido a lo que mencionaba. Resulta que los proyectos de carbono muchas veces se quedan entre 3, 4 entidades o 3, 4 organizaciones o 3, 4 partes que son las que hablan. Pero resulta que un proyecto de carbono no impacta solo al que está desarrollándolo. Un proyecto de carbono, por ejemplo, puede impactar a toda la comunidad. ¿No sería lógico que toda la comunidad que se está viendo beneficiada o perjudicada por el proyecto pudiera interactuar? No debería estar la comunidad en capacidad de participar del proceso. Por eso es muy importante que la tecnología abre caminos, abre ventanas para que las comunidades y todos los que participan puedan interactuar. Y eso es supremamente importante. También el seguimiento de resultados técnicos y no técnicos. Aquí pues creo que mucho el trabajo, por ejemplo, que se hace desde plan en términos del monitoreo, capacitar a las comunidades. Aquí yo soy un defensor número 1 del empoderamiento de las comunidades para que sean ellos los que monitoreen sus resultados. El monitoreo comunitario es que la misma comunidad se empodere y va al territorio. Ellos no van al territorio, están en el territorio, pero van, miden el proyecto, miden los resultados, entregan la información. Y lo que hacemos es construir capacidad con ellos para que tengan precisamente la posibilidad de entregarnos la información en los términos que necesitamos. Y vuelvo y digo, es enseñarles a que nos entreguen la información de lo que tenemos, porque ellos nos enseñan mucho más en términos de cómo lo han venido haciendo. Y por eso digo, no es que lo que nosotros llegamos allí a decirles el agua moja, porque ellos ya lo saben. Nosotros llegamos a decirles, ven, sabemos que el agua moja, pero dame la información de esta manera, es lo que yo necesito. Y a veces perdemos eso también de vista. La tecnología precisamente permite ese entendimiento en términos de cómo se debe suministrar la información. Aplicación de esquemas donde las comunidades sean sus propios gestores. Vuelvo y digo, a veces se pierde de vista en el mercado de carbono que son las comunidades las dueñas de los proyectos. Pareciera ser que los intermediarios llegan, es que tengo un proyecto de carbono, hablan los intermediarios, hablan allí constantemente que incluso puede que ustedes lo hayan visto en muchas noticias, salen constantemente temas asociados a problemas con estas entidades y con cómo han pasado por encima de los proyectos y las comunidades. No todos, claro, hay como en todo, hay gente buena, hay gente no tan buena, pero en términos generales, lo que tenemos que buscar nosotros, y la tecnología nos permite, es empoderar a las comunidades para que las comunidades pues, asuman ese rol. Ellos son los dueños de sus proyectos y básicamente son las comunidades las que deben tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la tecnología? Pues generar nuevos mecanismos donde las comunidades puedan empezar a trabajar, puedan empezar a asumir ese rol de ser, como se dice, autores de sus propios proyectos. Y eso va de la mano con ese último que lo dejé de último, no porque estoy ahorita, sino que quería cerrar, el de los modelos de gobernanza. Resulta que cuando nosotros hablamos de los modelos de gobernanza, estamos hablando de esquemas que nos permitan tomar decisiones de manera adecuada. Cuando hablamos de la toma de decisiones, en un proyecto de carbono intervienen muchos actores y eso no lo podemos omitir. Es necesario si yo quiero que un mercado me reconozca un valor sobre ese activo que yo genero. Pero es muy importante que en ese proceso los que están tomando decisión pues estén tomando decisión de acuerdo a esas necesidades que yo planteaba, en términos de igualdad, en términos de entendimiento, en términos de equidad. Entonces, para eso la tecnología nos ofrece herramientas supremamente valiosas. Aquí solo para traer la referencia, hay algo en términos tecnológicos que se llama el modelo dado. Modelos dados son mecanismos que a través de una plataforma se pueden generar espacios de discusión para tomas de decisiones mancomunadas. Qué bonito sería que todos los actores detrás de un proyecto de carbono en algún momento se sentaran a hablar y decir, estas son las decisiones que yo tomo. Pero no,
lo que ocurre es, por ejemplo, el evaluador se limita a entregar un reporte, entrega un documento, y él da por sentado que lo que dice en ese reporte es y nada más vale. ¿Y por qué no? Venga, coja, en vez de entregar mi reporte, venga y susténtele ese resultado a la comunidad. Y si la comunidad tiene alguna objeción, pues, señor comunidad, venga y exprese también cuál es la objeción. O, por ejemplo, señora autoridad, usted, ¿cómo está participando en el proyecto? ¿Tiene alguna duda, algo que pudiera aportar en el proyecto? Es decir, debe haber siempre una base de toma de decisión de todos los actores. Incluso, cuando hablo de actores, no solo son los actores directos, tenemos actores indirectos. Vámonos al caso, ¿por qué no en esas discusiones asociadas a la toma de decisión dentro de un proyecto? ¿Por qué no pensar en tener a la ciencia? Siempre sentada la ciencia, dando ese punto de vista desde el conocimiento científico. Los proyectos no lo tienen. Los proyectos parten pues yo sé hacer algo y eso lo hice de esta manera. Y yo tengo un par que me pueda venir y decir, oiga, técnicamente esto puede no tener, no ser correcto, o técnicamente puede ser mejorado. Entonces, la tecnología nos ofrece nuevos modelos de gobernanza donde podemos generar espacios para que se den esas discusiones. Y eso, lo más importante es que este empoderamiento del que hablamos acá, estas ideas, cosas que simplemente es cómo hemos nosotros desde la tecnología la posibilidad de empoderar a las comunidades, no solamente aplicaría, por ejemplo, al tema de los mercados de carbono, puede aplicar a mercados como los de los activos ambientales. Allí hablamos que hoy día, aquí en la COP16, de pronto si no han estado tan relacionados con todo lo que está pasando por allá en zona verde, en zona azul, hemos venido estando participando de varios espacios. Mucho de lo que se habla es la creación, por ejemplo, de un mercado asociado a la biodiversidad. Un mercado, un instrumento económico donde de alguna manera se reconozca un resultado en términos de un beneficio ambiental positivo por realizar acciones de conservación, protección o restauración de los ecosistemas y en función de esos servicios ecosistémicos que se recuperan o esa recuperación per se de los ecosistemas, pues que se pueda llegar a percibir una contraprestación económica. Visto en paralelo es lo mismo del carbono, solamente en carbono hablamos que se reduzca la emisión. Aquí en biodiversidad se está hablando es que entonces con un resultado ambiental positivo en un ecosistema se reconozca un valor. Entonces, estamos hablando de reglas similares, estamos hablando de condiciones similares, lo único que está cambiando es el activo y obviamente la forma en que se genera. En biodiversidad la discusión es un poco más compleja. Por ejemplo, en biodiversidad, en carbono hablamos de toneladas de CO2. Es que la reducción de emisiones tiene una única unidad de medida, aquí y en cualquier parte del mundo. Y el efecto que tiene aquí es igual como si lo hubiéramos hecho en cualquier parte del mundo. En términos ecosistémicos, no. En términos ecosistémicos, sí es algo que obedece de manera específica a ese ecosistema. Y eso hace que la discusión sea más compleja, porque además no tenemos un ecosistema, tenemos múltiples ecosistemas. Y no es lo mismo ver un resultado ambiental positivo a lo que ocurre, por ejemplo, en un ecosistema como el de aquí, que podemos tener aquí en el valle, o un ecosistema como el que podemos tener en la alta montaña, muy diferente, o en una sabana inundable, o en un ecosistema marino costero. Las discusiones son diferentes, la forma de aproximarlo es diferente, pero las reglas y las necesidades tienen que ser las mismas, porque esto que hoy día planteamos como un empoderamiento para pueblos indígenas puede ser también un empoderamiento ¿para qué? Para comunidades afro, puede ser también un empoderamiento ¿para qué? Para comunidades raizales, que son los que están, por ejemplo, en las islas. Entonces, estas son discusiones que son supremamente importantes, nos generan precisamente una aproximación supremamente valiosa y que espacios como este, vuelvo y lo digo, me encantan porque abren la discusión. Son elementos que rara vez se discuten, que todos sabemos, pero difícilmente lo ponemos sobre la mesa para ver, no para encontrar culpables, pero sí para plantear soluciones. Y entonces, creo que con esto terminaría. Entonces, pues a ustedes muchísimas gracias por el interés.